Un corazón humilde, humillado y quebrantado, Señor, para darle la gloria y la honra que usted merece eternamente. Padre, hemos de escudriñar su palabra. Guíenos, Señor. Muéstrenos las bondades de su gloria, dándole gracias eternamente y para siempre. Amén. Amén. Isaías, en su capítulo 14, versículo 12 al versículo 15. Amén. Dice, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a entrar en el tema de esta noche llamado Dejemos que Dios gobierne. Amén. Amén. El más grande problema del ser humano o de cualquier persona que se revela es dudar, es no estar de acuerdo, no estar conforme a la forma en la que la persona a la que estoy sometida o al que estoy sometido me gobierne. Amén. Amén. Cuando Jesús vino a este mundo, encontró que nosotros nos encontramos gobernados por algo que es Él. ¿Por qué estamos gobernados? Por el príncipe de las tinieblas, por Satanás. Y al mismo tiempo estábamos siendo gobernados, como dijo Chalita, por el pecado. Satanás era parte de la creación de Dios, era parte de lo más cercano que había a la presencia de Dios. Sin embargo, dentro de la libertad que él tenía, dentro del libre albedrío, que por cierto, libre albedrío no está en la Biblia. No está en la Biblia el libre albedrío. Lo que sí me marca las Escrituras es que tenemos una voluntad propia. Dentro de su voluntad propia, Satanás empezó a cuestionar el gobierno de Dios. Acabamos de leer que dice que él dijo en su corazón, subiré. ¿A dónde? Al cielo, al trono de Dios. Y ahí me sentaré. ¿Por qué? Porque Dios no hace bien las cosas. Porque Dios dice unas cosas que no están bien. Porque el Creador hizo la tierra de color café, yo la quería un color azulito. Porque de repente Dios dijo que el león se comiera al cabrito, o que se comiera al venado. ¿Y por qué el león no puede comer verdura, no? Porque de pronto cuando corres, sudas. ¿Para qué sudamos? Mejor seríamos como los animales que no sudan. Y entonces Satanás empezó a cuestionar el gobierno de Dios y se rebela contra Dios. Y nosotros muchas veces en nuestra vida, tanto cristiana como la gente que no conoce de la palabra del Señor, siempre hemos tenido un problema, y es que no nos gusta que nos gobiernen. La prueba más clara de un gobierno sobre nuestra vida son papá y mamá. Son los primeros que gobiernan en nuestra vida desde que nacemos, ¿no? Pero cuando nacemos,
aceptamos su gobierno, pero conforme vamos creciendo ya no estamos tan de acuerdo con cómo mamá gobierna, con cómo papá gobierna. Empezamos a decir, ¿por qué no me dejas salir? ¿Por qué no me dejas hacer esto? ¿Por qué no me dejas hacer esto mamá? ¿Por qué no puedo hacer esto papá? Cuando los papás saben, y ahora los que son papás tenemos la oportunidad de ser padres, sabemos por qué le decimos a los hijos que sí y por qué les decimos que no. Y nos damos cuenta que la rebeldía está por naturaleza en el ser humano, porque estamos impregnados del pecado. Y recuerde que el pecado es aquello que va en contra de los mandatos de Dios. Prácticamente, si fuéramos a verlo, el pecado vendría a ser la desobediencia a todo lo que tenga que ver con Dios, a todo lo que tenga que ver con el plan de salvación, a todo lo que tenga que ver con llevar una vida lo más correcta y lo más acorde a la voluntad de Dios. Y les habla alguien a quien ustedes están viendo y oyendo. El problema más grande que tenía yo era el gobierno. Y no hablo del presidente, no hablo del partido que ahora está gobernando. No, sino estoy hablando de que el problema es que yo no me quería someter a ninguna autoridad. Yo quería hacer lo que mi voluntad se hiciera. Es más, todo lo que no estaba de acuerdo con mis ideas o con mi forma de hacer las cosas, ya estaba, para mí, mal. Y yo creo que todavía para muchos de nosotros pasaba lo mismo. Todo aquello que no esté conforme, que no siga el rumbo de que las cosas se hagan como quieramos, estamos de desacuerdo, ¿no? Veámoslo en el ejemplo más claro de la forma en la que cómo gobiernan nuestros gobernantes. Sabemos que muchos gobernantes, no quiero decir todos, porque yo estoy seguro que ahí, en ese lugar donde gobiernan, ya sea un país, una colonia, donde gobiernan un estado, donde gobiernan una alcaldía, estoy seguro que mínimo el Señor ha de tener uno que le es fiel. Uno. Y no porque le esté dando esperanza, sino porque la misma escritura me dice, ¿no? Dice que aún que iba a quedar un remanente. Cuando Elías le dice, Señor, todo mundo agarra y va con los dioses falsos y van y se hincan ante Astarte contra Baal. Solamente quedo yo, Señor. Y estoy huyendo de una mujer que me persigue a la mala, porque ojalá y lo persiga a la buena, pero me persigue a la mala, procuran matarme. Y Dios le dice, guarda silencio, Elías. Tú no sabes y ni tienes idea, pero hay 700 hombres o 7,000 hombres, dependiendo la versión, que no han doblado rodilla ante Baal. Y Satanás se rebela contra Dios. Y todos nosotros podemos rebelarnos contra Dios. Dios nos ha dado esa oportunidad de poder escoger si nosotros decidimos seguir a Dios o nosotros decidimos seguir todo lo que esté en contra de Dios, ya sea a Satanás, ya sea el pecado, ya sea nuestros propios deseos, ya sean nuestros propios pensamientos, porque le voy a decir algo. Si usted cree que tiene buenos pensamientos, el Señor dice en su palabra, porque más altos son mis pensamientos que vuestros pensamientos. Si alguien cree caminar bien, el Señor dice, tus caminos no son mis caminos. Cuando nosotros creemos y pensamos que somos de corazón noble, de corazón sencillo, y yo creo que a lo mejor usted alguna vez llegó a pensar eso de alguien, el Señor dice, no, engañoso y perverso es el corazón. Nadie lo conoce, nadie. Solamente yo, dice el Señor. Cuando Satanás se revela
y decide poner en contra de Dios a una tercera parte de los ángeles, hay algo que hay que reconocer del Señor. Y es que el Señor dice es lento para la ira. Dios podía hacerle a Satanás así, un chasquido de dedos y se acabó. Santo problema, ¿no? Literal, santo problema. Sin embargo, Dios permitió para que le diera una oportunidad a Satanás antes de cometer todo eso de arrepentirse, y también a todos aquellos que lo siguieron. Pero no fue así. Y vemos en el versículo número 15: mas tú derribado eres hasta el Seol, es decir, hasta lo profundo de la tumba, a los lados del abismo, hasta lo más profundo, donde está oscuro. Y no solamente fue consecuencia de Satanás, sino es consecuencia de todos aquellos que se rebelan o que nos rebelamos en contra de el Creador y de su voluntad. Hay muchos, yo sé que en esta iglesia no pasa. Sí, pues no se espante, no se asombre. Es normal que si no pase ahorita, va a pasar después. Y no porque me guste o diga yo, es que me gusta que haya problemas, no. Porque la Biblia dice que iba a crecer el trigo junto con la cizaña. Es necesario. Es necesario pasar por pruebas, por dificultades. Es necesario que choquemos entre nosotros para saber de qué calibre está hecho. Es necesario que la casa arda para ver si realmente fue hecha con cemento o la hicimos de pura paja. Y hay muchas iglesias donde se rebelan contra el líder, contra el pastor. Pero vamos a ir con esas iglesias que tienen un buen líder. Porque también, así como hay iglesias que tienen un buen líder, también hay iglesias donde tienen un mal líder. Y si la cabeza o el encargado de la iglesia está mal, automáticamente, ¿a dónde va a llevar a sus miembros? En una iglesia de un líder que sigue a Dios, nunca va a faltar el ministro que va a decir: yo quiero predicar, yo quiero servir a Dios. A mí varias veces me llegaron a decir, cuando estaba en la otra iglesia, o cuando hemos estado de un lado para otro, me han dicho: hermano, yo le quiero servir a Dios. Amén, hermano. Pues, hermano, yo le quiero servir a Dios. Amén, hermano. Pues sírvale. Muchos piensan que es porque pues uno les va a decir: pues venga, sírvale a Dios, predique. No. Lo que el hombre pone, el hombre quita. Si yo agarro y le digo a alguien: no, póngase a predicar, el día que el hermano no me caiga bien o tengamos un choque, ¿qué cree que le voy a hacer al hermano? No lo dejen predicar, es más, que ni predique. Y hay pastores que hacen eso. Y hay de ellos. Hay pastores que ponen y dicen qué se hace. Y no digo que esté mal, sino lo que está mal es cuando lo hacen por conveniencia. Ponen a sus cuñados, a sus hermanos, a personas cercanas a él, o aquellos que... y ponen a predicar a sus familiares, a las personas que les convienen, o a las personas que dan fuertes cantidades de ofrenda o de diezmos, y dicen: no, pues la hermana, ¿cómo le voy a decir a la hermana que la hermana quiere hacer un evento de mujeres y ella quiere predicar? Híjoles, ¿cómo le voy a decir a la hermana que no? Si le digo que no va a ofrendar los 50,000, los 10,000, los 20,000 dólares. No va a ofrendar. Pero si le digo que sí, pues va a haber un ingreso. Y esos pastores son los que siguen sus deseos propios y no la palabra de Dios. Pero volviendo a los pastores, que realmente, o a los líderes, a los siervos, a los diáconos, que de hecho ni ellos mismos a veces se autodenominan pastores, sino ellos mismos dicen: soy un servidor de Dios, soy como cualquiera de ustedes, simplemente el Señor me ha puesto a predicar, me ha puesto a leer al frente de una obra. Y nunca falta el que se revela y dice: el pastor está mal,
O sea, cuando llega la iglesia, oh, amén, bendiciones, pastor, esto, que lo... Pero nunca falta el tiempo en el que dice, no, el pastor está haciendo las cosas mal. No, lo que está predicando está mal porque a mí me enseñaron esto, yo aprendí esto otro y esto lo otro. No, y empiezan a crear división en la iglesia y al rato empiezan con murmuraciones y le empiezan a decir al hermano, no, el pastor, ya ven cómo dice que es pastor y vean nomás cómo trae los zapatos. Mire que es pastor y ni el versículo bíblico se lo supo bien. Anda vituperando la Biblia. El hecho de tenernos al frente para predicar no significa que seamos perfectos. Sí, debemos de esforzarnos por mejorar, pero no somos perfectos. Cometemos errores igual que cualquiera de los miembros de la iglesia. Y entonces, la causa de la rebelión dice que el Señor derriba a la gente que se rebela en contra de su gobierno. Un hombre que es guiado por Dios, un hombre que es gobernado por Dios y está al frente de una obra y alguien se rebela contra aquel hombre y la obra de Dios. Dijo Gamaliel un día, no se metan con aquellos hombres. Si lo que están haciendo es de Dios, aunque ustedes interfieran, la obra va a seguir y se van a encontrar peleando contra Dios mismo. Pero si lo que están haciendo no es de Dios, tarde que temprano, eso se va a terminar. Hay un dicho, ¿no? Dice que el pez por su propia boca muere. Sí, así es el dicho, ¿no? Eso en cuanto al gobierno. Ya vamos entendiendo la rebelión, ¿no? Que nosotros deberíamos de aprender a ser gobernados por Dios y no en contra de Satán, y no dejarnos gobernar por Satanás. Pero encontramos que también nos encontramos siendo esclavos o nos dejamos gobernar por el pecado. Nos dejamos gobernar por nuestra soberbia, nos dejamos gobernar por nuestras concupiscencias, por nuestros malos deseos. Porque también hay buenos deseos. Decir, Dios te bendiga. Y yo he conocido muchos hermanos, muchas hermanas, y si usted lo ha hecho, le voy a decir algo, aunque yo no esté enterado, Dios lo sabe. Y si usted ha ayudado a algún hermano, a alguna hermana, el Señor la va a bendecir, el Señor lo va a bendecir. Y si usted ha tenido el corazón para poder ayudar a un hermano y no lo ayuda, ya se está rebelando en contra de la voluntad de Dios. Somos gobernados por el pecado. Ejemplos del pecado. ¿Cómo cuáles ejemplos podemos encontrar del pecado? Enojarse. ¿Será pecado enojarse? No, Jesús se enojó. Dice la palabra del Señor, enójense, pero no pequen. ¿Me va entendiendo? Será pecado mentir. Y muchos mentimos y nos encontramos gobernados por el pecado de la mentira y decimos, pero es una mentira pequeña, piadosa, sencillita, un ejemplo muy grande. Y conforme lo diga, se va a dar cuenta. Y si usted lo ha hecho, pues ahí se va a dar cuenta. Y si no, muchos de nosotros, aún ya conociendo de la palabra, seguimos diciéndole a nuestros niños que existen el 6 de enero 3 personajes aquí en México, los cuales le traen juguetes. Ahora le voy a preguntar, y no me responde, usted sabe, ¿realmente existen esos personajes que vienen y le traen juguetes? No, porque el niño se portó bien, pero seguimos mintiéndoles a los niños. Me han dicho muchos, ¿sabe qué, hermano? Es que su hijo va a crecer, me lo has dicho, ¿no? Es que, hermano, su hijo va a crecer sin la ilusión, sin esa magia de los regalos. O el 24 de diciembre que llega Santa Claus, ¿no? Papá Noel. Y que llega a regalar juguetes. Y digo, tarde que temprano, yo, que me quedaron así, cuando me enteré, yo me decepcioné. Y yo creo que también usted. Teníamos esa imagen, esa añoranza de que era magia lo que venía, que era algo especial, algo bonito. Y cuando nos enteramos que era papá y mamá
fue así como que le quitó todo el asombro a aquello. Entonces, cuando se le dice la verdad al niño, es más fácil decirle: hijo, hija, pequeño, nieto, sobrino, sobrina, lo que quieras, lo que sea. ¿Sabes qué? No existen los reyes, no existen los magos, los Melchor, Baltasar y Gaspar, no existen, pero el juguete se te da como recompensa a tu obediencia. Pórtate bien y nosotros sin ningún problema te podemos regalar cualquier juguete. Y mire, y el niño, cuando uno es niño, no me importa de dónde venga el juguete ni de qué tamaño es el juguete, a menos que el niño ya no sea niño. Ya cuando el niño es más grande, ya sabe, ya se da cuenta que un simple carrito vale menos que un celular. Ya va a andar pidiendo que el celular y todo eso. Pero un niño inocente, chiquito, él hasta con una piedra se entretiene. Y ahí nos encontramos nosotros siendo esclavos y siendo gobernados por el pecado de la mentira. Pero hermano, es un pecado, tiene que ver, no tiene nada de malo. Mire, la Biblia dice que el que quebranta un solo de los mandamientos de Dios, quebranta toda la ley. Toda la ley la quebranta por quebrantar uno solo. Nosotros solamente podemos ser gobernados por una sola persona. Jesús dijo: el que a dos amos sirve, con uno quedará bien y con el otro quedará mal. Ya no le servimos a Satanás. Gloria a Dios que no le servimos a Satanás. Pero muchos, a pesar de conocer de Cristo, a pesar de que Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz, seguimos siendo gobernados por el pecado. El Señor en su palabra dice, no, honra a tu padre y a tu madre. Y muchos no los honramos. Háblame, Señor. Háblame, Señor. Porque necesitamos ser gobernados por Dios. Necesitamos que sea Cristo Jesús el que nos guíe y el que nos gobierne. El que nos ponga el yugo y nos diga qué hacer, cómo movernos, qué decir. Romanos capítulo 5. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dice Romanos capítulo 5, versículo 21. Si usted todavía no llega, no se preocupe, ponga atención a lo que dice. Amén. Amén. Para que así como el pecado reinó para muerte, ya nomás, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. El apóstol Pablo dice: tú tienes que dejar que Dios gobierne. Hace tiempo eras esclavo del pecado, es decir, tenías que pecar sí o sí. Hoy no. Hoy pecar ya no es una obligación, ya es opcional. Nosotros podemos decidir si pecamos o no pecamos. Pero Romanos 5:21. Y hoy que ya no nos gobierna el pecado, lo que nos gobierna, si ya no nos gobierna Satanás, si nos gobierna Dios, ahora el pecado no nos gobierna, lo que nos gobierna es la gracia de Dios. ¿Sabe qué es la gracia? Es un regalo inmerecido. Es un regalo inmerecido. Que te fue bien en un negocio, dale las gracias a Dios, porque no te lo merecías. Ni tú, ni yo. Que sabes que tienes un ahorro, dale las gracias a Dios, porque no te lo mereces. Porque apenas te llegan 10, 15 pesitos y a gastar como si tuviéramos los millones de pesos. No nos merecemos el pequeño ahorrito. Que tienes una mascota, dale las gracias a Dios, porque no nos la merecemos. Seamos sinceros, no nos la merecemos la mascota.
Si con trabajo nos bañamos nosotros, con trabajo comemos nosotros, con trabajo andamos bien, y ahora hacernos responsables de una mascotita. Y qué alegres nos hacen los animalitos, ¿verdad? Gracias de Dios. Y somos bien mal agradecidos con el Señor. Por eso hoy tiene que gobernarnos Cristo. Hoy tiene que gobernarnos Cristo. Pero dígalo con ganas, como si de veras sí quisiera ser gobernado por Cristo. Hoy tiene que gobernarnos Cristo. Eso, así, aleluya. Amén. Santo. Cuando no somos gobernados por Cristo, el otro nos hace cometer el pecado. Nos hace cometer tanta cosa y media, tantas barbaridades, y nos hace pensar que somos indestructibles y que todo lo podemos y que todo debemos de hacer nosotros, y que si nosotros no lo hacemos nadie lo va a hacer. Pero Dios nos enseña: sopórtense unos a otros, ¿no? Y no nos soportamos. Ya voy a la iglesia, pero ¿para qué llego temprano si el hermano Diego abre hasta que se le da su gana, ¿no? ¿Y a qué horas va a terminar? Es que ya me dio sueño, ya me dio hambre. Tenemos siempre cualquier cosa, cualquier pretexto para no estar atento a la palabra de Dios. Mi deber mío como expositor, como predicador de la palabra, es que me ponga atención. Es que usted ponga atención y discúlpeme. Nuevamente, discúlpeme si a veces le hablo o me le quedo viendo, porque esto es importante. Imagine que yo fuera como los sacerdotes. A ver, hermanos, vamos a leer Romanos capítulo 5, verso 21. Y me vieran a mí con una flojera. Y esto es fácil, vea usted, eso se contagia. Si yo bostezo, ¿qué cree que va a hacer usted? Va a bostezar. Pero si ven que el hermano anda diligente con las cosas del Señor, también los voy a animar a ser diligentes de las cosas del Señor. Si les animo a que conozcamos más de Cristo y mostramos nuevas facetas de Cristo, la voluntad del Señor y cómo ser gobernados con Él, podemos decir: sí, es cierto, yo no lo había entendido de esa manera. Y eso que el hermano Diego está tocando las mismas citas que tocó para otro tema. Y nos induce a leer, a conocer. Lucas capítulo 1. ¿Quién vive? Aleluya. ¿Y dónde vive Cristo? Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Lucas 1, versículo 32. Dice en el nombre de Jesús así. Si usted nuevamente ya lo tiene, gloria a Dios. Si no, no se preocupe. Dice: este será grande. Hablando de Jesús. Le voy a hacer un poco de contexto antes de leer. Resulta que es la anunciación de Jesús a María. Amén. Y después de que el ángel Gabriel le anuncia a María: vas a ser concebida y todo eso, le dice que Jesús, versículo 32, será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de... ¿Se imaginan el trono? Quiere decir que alguien va a gobernar. Llegaba un nuevo rey para gobernar este mundo. ¿Y sabe el nombre de ese rey? Cristo Jesús. Señor nuestro y Dios nuestro. Y el Señor le dará el trono de David su padre. Y 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Mire, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo no alabar el nombre de Cristo? ¿Cómo no darle gloria al nombre del Señor?
Si nosotros nos gobernamos por el pecado, vamos a seguir a nuestro Señor. ¿Y sabe cómo va a terminar el pecado? Destruido. Y si nosotros nos dejamos gobernar por el pecado, vamos a compartir el mismo destino del pecado, la destrucción. Si nosotros nos dejamos gobernar por Satanás, también compartiremos el mismo destino de Satanás, la destrucción, el lago de fuego, ser borrados de la memoria de Dios. Qué tremendo y qué espantoso es eso. Amén, amén. Pero va a llegar un día que para los creyentes en Cristo, para los seguidores de Jesús, para los que aman a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas. ¿Usted recuerda el día que creyó en Jesús? ¿Recuerda el día, aquel día precioso, que era como cualquier día? Pero llegó alguien representando al Maestro. Y llegó y nos dijo: Cristo te ama, te pide que te arrepientas y que dejes que Él gobierne tu vida. Cuando fue en mi caso, nunca lo voy a olvidar. Ese día doblé y caí hincado. No pude mantenerme de pie. Caí hincado, llorando. No podía dejar de llorar. Y no podía recordar otra cosa, ni decir otra cosa que decir: ya no quiero seguir mi vida, ya no quiero que mi vida sea igual. Quiero que mi vida sea guiada por ti, Dios. Quiero ser como Jesús. Yo no sé si es tu hijo, yo no sé si es Dios, yo no sé si es un gran profeta, no lo conozco, pero algo es seguro: yo quiero ser como Jesús. Amén. Y ese día fue el día que confesé a Cristo Jesús de todo corazón. Y de ese día para acá he tenido mis altas, he tenido mis bajas. Y gracias le doy al Señor que en las bajas nunca me ha dejado. Y nunca se ha apartado, ni ha permitido que yo me aparte de Él. Aún aunque yo me he querido apartar, el Señor siempre ve la manera de regresarme, porque Él conoce mi corazón. Él conoce su corazón de usted. Él la conoce, Él lo conoce. Y sabe que usted le ama y que usted tiene deseos y pensamientos. El Señor sabe que usted quiere tener paz, tranquilidad, sanidad, que quiere tener a su familia reunida, ya no quiere tener más separaciones en la familia, y que todos disfruten de este manjar de la palabra de Dios, así como usted y yo los disfrutamos. Como hace rato que cantamos las alabanzas, todos gloria a Dios, aleluya. Pero imagine tener a su hermano en carne, a su hermana en carne, ahí al lado de usted. Dichosos aquellos que tienen a su familia con aquellas personas con las que crecieron sirviéndole al Señor. Pura misericordia de Dios, pura gracia de Dios. Pero ¿sabe por qué viene eso? Porque dejamos que Cristo gobierne, porque dejamos que Jesús sea quien gobierne nuestra vida, quien guíe nuestros pasos. Apocalipsis 11, le termino. Solamente en Cristo hay salvación. Solamente en Jesús hay sanidad. Solamente en Jesús hay poder. Y no crea que va a volar con el poder de Dios, no. Ojalá y algún día volaremos, dice la Escritura. Pero por el momento, Apocalipsis capítulo número 11, aleluya. Versículo 15. Dice la Biblia que llegará un día en el que la maldad va a ser castigada. Que aquellos reyes, si es que le podemos llamar reyes con R minúscula, y digo reyes porque no reinan sobre todo, porque aquel que reina sobre todo solamente hay uno,
Por eso el Señor, cuando viene en su caballo blanco, Él está escrito que es Rey de Reyes. Si existe alguien que reine sobre el pecado, alguien que reine sobre las tinieblas, hay un Rey aún más grande, asombroso y poderoso que ese Rey, que es Cristo Jesús. Apocalipsis 11:15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y nuevamente se repite: y Él reinará por los siglos de los siglos. 16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y le voy a decir algo: yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí, como dice el canto, en ese mar de cristal, en esas calles de oro. Yo le quiero hacer una pregunta: ¿qué cosas de oro tiene usted? Probablemente nada, y si tenemos algo, no llegamos ni a una caja de oro. Pero en aquel día, en aquel lugar, en aquel momento, el Rey compartirá su reino. El Rey compartirá su reino con aquellos que hayan aceptado su gobierno. Y le voy a decir algo: nos conviene estar con Cristo. Nos conviene ser gobernados por Él. Pero no busquemos a Cristo, no busquemos a Dios por lo que nos dé. Simplemente busquémoslo por lo que es Él. Busquémoslo, amémoslo, porque Él nos amó primero, porque Él quebrantó este corazón, Él transformó mi vida, Él transformó tu vida y nos llevará a su gloria, a una gloria como nadie se imagina, a una gloria como nunca ha existido y que probablemente ni usted ni yo nos imaginamos. Aunque se burlen de ti aquí, aunque te menosprecien, aunque te peguen, aunque digan cosas, aunque te roben, aunque te dejen sin nada, en aquel día lo tendrás todo. En aquel momento veremos a Jesús cara a cara y le diremos: Señor, gracias, Padre. La batalla fue dura, fue difícil, Señor. ¿Cuántas veces me equivoqué? Pero hoy, por tu misericordia y por ese sacrificio en la cruz, estoy aquí, Señor. Gracias porque no me dejaste desmayar. Y porque cuando estaba yo siendo gobernado por el otro, mandaste a uno de tus achichincles. Mandaste a ese siervo inútil, gritón, encarado, horrible, mugroso, a que me hablara para ser gobernado por ti, Señor. Y hoy te doy la gloria, Padre. Porque solamente así es para lo que fuimos creados, para ser gobernados por Dios, para ser gobernados por Cristo, porque nosotros somos ovejas y Él es nuestro pastor. Y con Él nada nos faltará, aleluya. Padre amado, Señor, en esta preciosa noche, ¿qué más quisiera yo poder seguir, Señor? Pero ya no puedo.
ya no puedo seguir, Señor, porque creo que llegó el momento de ser ministrados por tu Espíritu. Ha llegado el momento de escuchar tu voz, Señor, de ponernos a cuentas con usted, Señor, para ya no volver a ser iguales. Solamente en usted hay sanidad, solamente en usted hay perdón, solamente en usted hay salvación.